Tiene la palabra el diputado Héctor Recalde. Gracias, señor presidente. No voy a reiterar los conceptos que vertieron mis compañeras. Yo que cumplo el cupo masculino de nuestro bloque, porque realmente han sido muy claras. Y lo que a uno le preocupa fundamentalmente en el tema además de lo que significa para la familia, para los chicos, las chicas, la sociedad, el conflicto que viene de arrastre y no se soluciona, hay algo que yo podría definir como la inseguridad jurídica que genera el no acatamiento a los tratados internacionales, a la Constitución Nacional. Esa inseguridad jurídica es lo que espanta las inversiones. Realmente es muy mal aprendizaje el que quiere instalar el Gobierno Nacional dictando decretos que violan la ley. Y en esa actitud permanente, con la paritaria docente que ya cumplió más de 10 años, no es un hecho nuevo. Y la paritaria docente siempre sirvió para acomodar que participaran los sindicatos docentes en la estructura de la educación, no solamente en condiciones de trabajo, salarios, sino en los programas educativos. Sirvió para el diálogo. Tanto se habla del diálogo, y qué mejor espacio para dialogar. Incluso dicen, vamos a priorizar sectores, a dialogar con sectores. Está bien dialogar con sectores, mucho mejor dialogar con las centrales sindicales también, dialogar con las organizaciones sociales, los sectores, y los docentes no son un sector, no existen como trabajadores o como sector de la sociedad los docentes. Pero fíjese, la Constitución Nacional, cuando consagra los derechos que son tutelares de los trabajadores, incluye a los trabajadores docentes. Y cuando garantiza a los gremios el derecho a la negociación colectiva, también incluye a los sindicatos docentes. La razón no la encontramos. Si hubiera algo que nos explicara con sentido común por qué la reticencia a sentarse alrededor de una mesa. Yo vengo diciendo que quiero hablar casi como docente, me gustaría hablar, porque yo fui docente. Uno no se sienta en la mesa. Es mala educación sentarse en la mesa. Mejor sentarse a la mesa a negociar. Y además, cuando la Constitución Nacional consagra este derecho, la ley que lo reglamenta obliga a las partes, sean públicas o privadas, a negociar y a negociar de buena fe, tanto a la representación empresaria pública o privada como a las representaciones sindicales. No las obliga a terminar felizmente la negociación, las obliga a negociar. Puede terminar bien, puede terminar mal, puede terminar en un acuerdo o en un conflicto, pero primero, ¿qué mejor manera? Esto, la verdad que no advierto cómo el gobierno ignora la posibilidad de solución de conflicto que implica convocar a la paritaria nacional docente. Pues se sientan alrededor de la mesa y se exponen las posiciones. Y cuando se exponen las posiciones no hay conflicto, hay diálogo. Entonces, por un lado predican el diálogo, pero por otro lado no se sientan alrededor de la mesa a charlar, a dialogar. Hacen otra cosa que es mucho peor, que estamos viviendo y que es un mal presagio. Yo recuerdo a ese humorista, sabio humorista Aquino, con su personaje Mafalda, que hablaba del palito de ablandar ideas. La represión que sufrieron movimientos sindicales, gremiales y organizaciones sociales estos días es un mal camino. Y eso se agrava cuando tienen la posibilidad de destrabar conflictos en una mesa de negociación. Y puedo citar todas las leyes, los decretos que fueron citados por mis compañeras. La experiencia, la costumbre. Este mismo gobierno el año pasado firmó un documento expresamente comprometiéndose a debatir muchos puntos que no cumplieron. Ese documento lo tengo por acá, no lo voy a leer. Pero no solamente fue el documento y las obligaciones que se comprometieron a cumplir. Obligaron a un sindicato de trabajadores docentes a ir a la justicia, a reclamar precisamente el derecho que el gobierno no estaba cumpliendo, el derecho constitucional y legal que el gobierno no estaba cumpliendo. Y quiero hacer un homenaje a quien fuera recusada, la jueza Dora Eva Temis, del Juzgado Nacional de Trabajo de la Capital Federal, que quiero aclarar que se presentó ante el Consejo de la Magistratura para aspirar a un cargo de camarista en el fuero de trabajo, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿Se da cuenta? No quiero
predecir el futuro. Pero si el gobierno recusa a una jueza porque aplica la ley, en un fallo absolutamente jurídico y enjundioso, te puedo citar muchas partes, no lo voy a hacer para evitar la pérdida de tiempo, pero con precisiones jurídicas, citando todo lo que estoy diciendo, cuáles fueron los compromisos que asumieron y que no cumplieron. ¿Qué es esto? Los romanos decían pacta sunt servanda. Los acuerdos son para ser cumplidos, quiere decir eso en criollo. Firman un convenio y no lo cumplen. Se sanciona la ley y no la acatan. Esto genera inseguridad jurídica, como decía antes. Y la inseguridad jurídica es mala para todos. No solamente, porque hoy es la parábola de Bertolt Brecht. Hoy le pasa a los trabajadores docentes. Mañana ¿a quién le pasará? Y el que se crea ajeno a este problema se equivoca. Y que veo que hay muchos ajenos al problema. Y esto era para debatirlo todos nosotros, con esas sillas que ahora nadie ocupa, como diría Evaristo Carriego. Tienen que sentarse a discutir, a dialogar. Este es un ámbito para hacerlo también. Y a ver qué es lo que pasa. Y si el Poder Ejecutivo no se deja ayudar, tratar de ayudar al Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto. ¿Quién gana con este conflicto? Díganme quién gana. ¿Aquellos que sostienen la mano dura, reprimir la protesta social? ¿Los que pintan a esos policías con uniformes modernos? ¿Los que compran carros de asalto para reprimir? Nosotros no queremos represión, nosotros queremos diálogo en serio. Queremos poder debatir en serio. Queremos poder llegar a acuerdos donde podamos. Por supuesto que hay 2 modelos o 3 modelos. Hay modelos distintos que uno quiere aplicar. Pero respetar incluso en ese disenso. Nosotros no somos neoliberales, pero el pensamiento neoliberal existe en la medida que cumpla con la ley. Cuando viola la ley, viola la Constitución, los tratados internacionales, y son muchos. Los convenios de la OIT que podría citar son muchos. 87, 98, 151, 154... La verdad, es un mal ejemplo para el mundo, sobre todo para nuestra patria que se caracterizó insertándose en el mundo con la defensa de los derechos humanos. Y los derechos sociales son derechos humanos que están siendo violados al no convocar a la paritaria nacional docente. Eso no puede soslayarse. Entonces, realmente lo que pretendemos es que el gobierno cumpla con la ley. Sencillo. Y si no llegan a un resultado alrededor de una mesa de negociación, y no llegarán. Pero no es difícil llegar. Mire, la verdad que yo tengo bastante experiencia en discutir convenios colectivos de trabajo. Este es un conflicto artificial, no es un conflicto real. Es un conflicto que no sé cuáles son las razones subjetivas que llevan al gobierno a este conflicto. Pero no es real, porque no hay ninguna dificultad en sentarse en torno a una mesa a los síndicos representantes de los sindicatos nacionales a ver si pueden destrabar la paritaria nacional docente. ¿Sabe por qué? Porque hace a la igualdad. Y hoy los datos que dan, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, todos los datos económicos dicen que aumentó la desigualdad. Y nosotros, si hay algo que luchamos, es por la igualdad. Y la igualdad tiene que ver con la paritaria nacional docente con relación a las provincias que no tienen los recursos necesarios, y esa función también de la paritaria nacional docente. Ayudar a los que están más rezagados, porque eso nos hace hermanos, cuando vemos que la patria es el otro. Y acá el otro es el que está con dificultades para firmar el convenio colectivo y ayudarlo. Para eso está el fondo, creado por ley hace muchos años. Entonces, señor presidente, para terminar, la verdad, usted tiene contacto con el Poder Ejecutivo. Transmítale al presidente de la Nación que este conflicto no tendría que haber existido, pero estamos a tiempo. Todo incurable tiene cura. No voy a decir cuándo, pero todo incurable tiene cura. Y falta poco, porque este conflicto va a perdurar. Si no se convoca a la Comisión Nacional Paritaria Docente, el conflicto va a perdurar. Y nosotros no queremos que perdure. Queremos que nuestros pibes y nuestras pibas estudien, aprendan, aunque haya bajado el consumo de leche. Que ese es un dato siniestro para nuestro país. Que nuestros pibes y pibas estén subalimentados. Pues eso genera un punto de partida muy desigual. Y nosotros luchamos por la igualdad y por la justicia social. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.